Hace unos días estaba tranquilamente viendo las noticias en mi teléfono para ver si encontraba alguna novedad para Monster Hunter Wilds, cuando me topé con la nueva de que Capcom estaba preparando otro remake para Resident Evil, su vaca sagrada, y me puse a pensar, bueno, es una saga muy importante para la franquicia. Está bien que Capcom le dé bombo, sobre todo para su 30 aniversario, pero ¿y Monster Hunter qué? ¿Que está pintado? ¿Qué chingados? Este 2024 cumple 20 años y 3 salvadas de papas a una compañía que estuvo al borde de la quiebra y que ni sus vacas sagradas pudieron salvarle. A esa saga, ¿no puedes regalarle un solo mugroso remake? Y aquí, en mi imaginativa cabeza, me surgieron varias preguntas. Para empezar, ¿necesita verdaderamente Monster Hunter un remake? ¿Qué gana o pierde Capcom con ello? ¿Es más difícil hacer uno de Monster Hunter que de Resident Evil? Todo eso te lo diré en este video, pero antes, comencemos por lo más sencillo para los menos conocedores. Un remake es una reedición de un videojuego ya existente, el cual siempre suele traer mejoras importantes con respecto a su versión original. Se diferencian de los remasters, ya que consisten en una reconstrucción casi completa del juego original, en donde se toma la base y el esqueleto del videojuego, ya sea la trama argumental, el guión y la historia o propósito general, dependiendo del juego, y todo lo demás se rehace tomando al original como un plano a seguir. Es un trabajo completo y para nada sencillo que requiere de un correcto estudio del videojuego original, así como tener un equilibrio entre seguir una buena línea de diseño fresca e innovadora, mientras se consigue salvaguardar la esencia original del videojuego. Dentro de la cúpula de Capcom ya tienen experiencia realizando este tipo de trabajos, solo hay que ver los remakes que tenemos actualmente de Resident Evil, y creo que en términos generales han hecho un buen trabajo al respecto. Así que, teniendo ese contexto, ¿por qué no hacer un remake de una saga que no tiene ninguno en su haber? ¿De verdad existen razones para no hacerlo? Para que una saga pueda tener un remake o valga la pena realizarlo, debe cumplir con ciertos requisitos o circunstancias que hagan ver con buenos ojos a una compañía la posibilidad de llevarlos a cabo. En primera, el título a recrear debe ser tan viejo que ya no pueda ser jugado en ninguna otra plataforma. Debe ser un título que haya sido muy popular y o que haya vendido lo suficiente como para ser realmente relevante en el medio, o que incluso exista un repunte creciente de la popularidad debido a una entrega reciente que haga al estudio o compañía plantearse seriamente la idea de realizarlo. Y aunque esto no es un canon, ya que existen juegos que no cumplen directamente con estos parámetros, los cuales reciben remakes, a diferencia de otros que sí lo hacen, pero en el cual la compañía no tiene planes para relanzarlos, muchas compañías toman los rasgos antes mencionados para determinar si la idea es viable o no. Existen otros factores aún más especiales, como el género del videojuego, sus mecánicas, y en este caso Monster Hunter tira mucho por ese lado. De acuerdo a mi análisis, existen 3 factores importantes por los cuales considero Capcom no ha visto con buenos ojos alguna reedición para la saga. Y estos tienen que ver con la estructura de la saga, la rentabilidad de sus títulos anteriores y el estado de forma de la misma. Monster Hunter, como ya es bien sabido, es un juego de farmeo y repetición, un videojuego que no centra sus esfuerzos en la calidad o complejidad de su historia, aunque pueda tener lore y demás, sino directamente en el gameplay. Esto es gran parte de la esencia de la saga, y creo que esto juega a su vez un papel en su contra, debido a que no existe nada realmente memorable, por así decirlo, que valga la pena para rehacer. Muchas de las mecánicas actuales no solo se conservan, sino que se pulen e incluso se añaden más conforme pasan las entregas. No tendría caso revivir un 4U o un Freedom Unite por su historia, ya que no es su punto central, y en el caso de las mecánicas son las mismas o incluso peores que en los juegos actuales. Esto hace que cada Monster Hunter se sienta más como una nueva actualización del anterior, en lugar de un juego completamente independiente. Un punto que juega muy en contra a la hora de querer pensar siquiera en una reedición de los antiguos juegos. Mismo es el caso con relación a los monstruos. Estos no necesitan ninguna reedición porque ya se hace, ya que se van renovando y refinando entrega tras entrega. Y dado a que estos no dependen de algún título en sí, al menos la gran mayoría, se pueden añadir si el estudio así lo quiere en nuevas entregas posteriores. Esto no solo aplica a los monstruos, también a los mapas y locaciones, por lo que pierde aún más sentido el pensar en realizar una reedición de algún juego antiguo de la saga. Para que un título valga la pena para ser reeditado, se debe dar por hecho que la simple presencia del mismo generará ventas e interacciones para la compañía, ya sea al juego mismo o a los títulos de la franquicia en general. Y esto se logra con videojuegos que hayan dejado huella en su época, ya sea por las ventas o por la repercusión que pudieron tener en su momento. Un gran ejemplo de ello, aprovechando que hablamos de Capcom, son los Resident Evil, comenzando por el 2 que fue el primero en tener un remake.
Este juego, lanzado en 1998, llegó a vender casi 5 millones de unidades en su periodo de vida, una bestialidad para las épocas en las que corrían, ya que hablamos de un momento en el que los videojuegos no se habían masificado como ahora. Otro gran ejemplo es la saga de Crash Bandicoot. En este caso, cualquier juego de la trilogía principal llegó a vender más de 4 millones de copias, también en épocas parecidas a Resident Evil. Este es otro punto muy en contra para Monster Hunter, ya que si lo comparamos con el videojuego anterior a la quinta generación que más ha vendido, como es el caso de Portable 3RD, un título que únicamente se lanzó en Japón, lo cual es aún más impresionante que haya vendido casi 5 millones de unidades en una sola región. No deja de ser una cifra pequeña considerando que este juego se lanzó más de 10 años después de la salida de los antes mencionados en una industria más madura, por lo que las ventas, a pesar de ser decentes para una saga poco conocida en Occidente, no dejan de ser algo bajas para que un estudio tome el riesgo de crear una reedición sobre estos. Y ya ni hablar de otras entregas que no sobrepasan los 5 millones de unidades. Algunas incluso como Monster Hunter 3 Ultimate se quedan en menos de 3 millones. Así que, lamentablemente por este lado, tampoco es. Otro factor importante, y este más que negativo, es totalmente positivo para la saga, es su actual estado de forma. Monster Hunter explotó de forma inesperada con la llegada de la quinta generación y de Monster Hunter World. Fue donde esta saga pasó a estar en boca de todos y su nombre comenzó a tener peso para la industria. Hablamos de esto apenas en 2018, tanto así que incluso les ha salido de la nada competidores que copian su fórmula. Esto quiere decir que realmente el efecto Monster Hunter es reciente. Es temprano aún como para decidir explotar más la saga con una reedición. No la necesita. No es necesario recurrir a la misma estrategia que Resident Evil, ya que hasta hace poco era una saga en decadencia. Por lo que, para explotar viejas glorias y guardar un poco de relevancia en la industria, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Hasta antes de la llegada de Resident Evil 7 y el remake del 2, las ventas habían sido demasiado pobres para lo grande que es dicha saga. Tanto así que hay entregas de Monster Hunter que vendieron más que los juegos del 4 al 6, y ya hablamos que esto es demasiado catastrófico. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, Monster Hunter está lejos de encontrarse en el mismo estado. Esto es un factor positivo. Tan solo en la quinta generación generó más del 60% de las ventas totales para la franquicia. Esto solo desde 2018 hasta la fecha, de las cuales solo World y Iceborne representan casi el 40%. Son cifras brutales para una saga que lleva 20 años de existencia. Estamos en una época de oro para la saga y que no tengo dudas solo crecerá por todo lo alto con la llegada de Wilds. Si esto sale bien, claro. Este es un motivo más para entender el por qué una reedición de la saga en estos momentos no es ni atractivo ni conveniente para Capcom. Bueno, después del claro desánimo que les pegué, y aún con todo esto, en el hipotético caso de que esta saga pudiese tener una reedición en un futuro, ¿cuál sería? ¿Existe una posibilidad real de que esto suceda? Bueno, esto depende de los planes de la compañía. Esta es una decisión muy difícil y que sin duda, incluso bajo mi opinión, causará controversia, ya que cada uno tiene su favorito, además de que la comunidad es acérrima y pesada, a veces demasiado, con esta saga. Sin embargo, aquí tenemos la libertad de soñar, así que pensemos. Si de verdad existe la posibilidad de tener un remake de Monster Hunter, el elegido en cuestión debería ser, o el que mayores ganancias haya dejado en su tiempo, lo cual de alguna forma denota un signo de popularidad, o en su caso, el que más valor pueda añadir a la saga si tenemos en cuenta que dicho juego debe tener alguna mecánica única que haya desaparecido o que valga la pena experimentar con ello. Yendo por ese sentido, yo solo tengo un caso disponible. Y el que me parece más atractivo de todos, al menos hasta la fecha de publicación de este video, es Monster Hunter 3 Ultimate. Pero, Cantor, ¿por qué Monster Hunter 3 Ultimate? Si mencionaste que el que más vendió en la tercera generación fue Portable 3RD. No tiene sentido. ¿Qué aporta 3 Ultimate que no aporten los demás? Sé que puede ser una decisión nada objetiva tanto por el tema de las ventas como por el de la repercusión, pero centrémonos sobre todo en lo que aporta este Monster Hunter que no podrían hacer los demás. Monster Hunter 3 Ultimate tiene un sólido punto por diversos factores, tanto por su locación, por su trasfondo y sobre todo y más importante, tiene una de las mecánicas que ninguna otra saga posee hasta ahora, la inducción del ecosistema acuático y por ende de las batallas acuáticas. Ay, ya sé lo que muchos piensan en este momento. Sé que mucha gente la odia, sé que a muchos no les pareció la gran cosa, pero estamos en una época diferente, con tecnología y capacidades diferentes, y sin duda se pueden hacer mejor las cosas al respecto. Además de ser una mecánica que de verdad aportaría algo diferente, sobre todo para la base de jugadores nuevos, que siendo objetivos representará más de la mitad de la base total, ya que la mayoría ha llegado gracias al boom de World. Seamos objetivos, en temas de jugabilidad, de la primera a la cuarta generación tenemos exactamente la misma mecánica que ya posee la quinta, tanto en combate terrestre como en aéreo, y
y en este caso de forma más arcaica, Tri y Tri Ultimate son los únicos dos que se diferencian del resto. Monster Hunter 2 se descarta ya que las novedades que trajo consigo, como el tema del clima y las estaciones, son apartados que seguramente se tocarán en Wilds, por lo que pierde su aporte inmediatamente. 4 Ultimate también pudo ser una interesante opción por el tema de cómo su historia se une con World, sin embargo, ya hablamos que la historia no es el punto fuerte de Monster Hunter, por lo que tampoco aportaría nada relevante fuera de ello. Lo mismo pasa con Generations, y en este caso tiene menos sentido ya que este es el único Monster Hunter anterior a la quinta generación que permanece en activo. Y en el caso de Tri Ultimate sobre Tri, es sencillo. Si vas a realizar un remake, qué mejor que sea con la versión más completa de la saga. Y dado que Portable 3RD y Tri son extensiones de Tri Ultimate, por así decirlo, no tendría caso optar por una que tenga menos contenido tanto en armas como en monstruos y locaciones. Y hablando de las locaciones, que sería uno de los puntos más fuertes de Portable 3RD por la temática del Japón feudal, para mi gusto no tiene sentido ya que por eso tenemos a Rise, un juego aún más reciente que explota esta misma temática. Por tanto, si unimos todas las posibilidades y justificaciones, nos quedamos con Tri Ultimate como la opción más clara. Al menos hasta ahora, ya que no sabemos lo que nos pueda deparar Wilds. Pero como lo veo, el regreso de las batallas acuáticas sería casi imposible a menos que fuese por medio de una reedición, como lo es en este caso. De igual forma, esto es hipotético, a la par de muy difícil que suceda. Dudo mucho que lleguemos a ver a corto plazo algún plan de reedición para antiguas entregas, aunque eso solo el tiempo lo dirá. Pero cuéntame, ¿te gustaría tener algún remake de algún juego viejo de la saga? De ser así, ¿cuál sería? ¿Crees que lleguemos a ver alguno en el futuro? Deja tus respuestas y opiniones en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, déjame un like si te gustó, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte del contenido del canal, mi agradecimiento especial a los miembros por apoyar este proyecto y les dejo los enlaces a todas mis redes en la descripción. Y si te interesa saber más acerca de las batallas acuáticas y por qué hacen tan especial a Tri Ultimate, haz clic en este video, donde te explico qué son y por qué quizá nunca las volvamos a ver. Te veo por ahí. ¡Hasta la próxima!